Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta tertulia, presentación de libros del Jovial Cetáceo. Como estáis viendo últimamente, estamos cambiando el formato. Hemos pasado de vernos en el plasma a vernos en persona y poder compartir un buen rato con vosotros. Yo, la verdad es que muchas veces me repito y estaba pensando en buscar otra palabra y decir, bueno, ¿a quién tenemos esta tarde? Digo, bueno, tenemos un lujo de persona que nos va a poder ilustrar sobre una serie de temas candentes y que están ahí. Es Rav Salam, espero haberlo pronunciado más o menos bien. Es doctor en filología árabe, en estudios árabes islámicos, ciencias religiosas y sobre todo es un hombre de mundo. A mí no me corresponde la presentación, la va a hacer José Ramón López César. Yo simplemente recordaros un poco las normas. En primer lugar, vamos a hacer la presentación, luego nuestro invitado a la tertulia expondrá el tema y luego queda abierto a preguntas, comentarios, consideraciones, hacerlo lo más participativo posible, hablar con completa libertad, expresar y sobre todo preguntar, porque conforme empiece a hablar os vais a dar cuenta de los conocimientos casi enciclopédicos sobre muchos temas, en este caso centrado en la yihad, el que nos preocupa, pero todo lo que rodea a la yihad pues va a poder contestar. Tenemos los libros que él publica, que es un poco el objeto. Cuando terminemos los tenemos allá a la venta y él amablemente os lo podrá dedicar, os podrá firmar esos ejemplares. Hay varios, luego pues dependiendo cada uno del tema que más le pueda interesar, puede adquirirlos en cualquier momento. José Ramón, cuando quieras, la presentación. Por hacerlo breve y por empezar por una cosa de mucha actualidad, hace unos 2800 años, Dios nuestro Señor le dijo al profeta Jonás que predicara a los de Nínive. El profeta Jonás, que conocía a los de Nínive, dijo, estos son muy brutos y yo no voy a ir. Se dio media vuelta, se cogió un barco en Jope, actual Tel Aviv, y decidió marcharse a Tarsis, o sea, para España, con el resultado conocido de castigo por naufragio y salvamento en la barriga de un cetáceo más o menos jovial. 150 años después, en lo que hoy es un barrio de Nínive, en Al-Kush, nació el profeta Nahum, que completó la labor que había hecho Jonás. Y unos 2800 años después, en Al-Kush, cerca de Nínive, nació el profesor Rav Salam Naaman. Él nació en Al-Kush, pero se educó y se crió en Basora, en donde estudió la licenciatura de Filología Árabe y Estudios Árabes Islámicos y también la licenciatura en Económicas. Se diplomó en Estudios Avanzados de Teología Bíblica e Iglesias Orientales y en Arqueología Bíblica e Historia de Mesopotamia. Posteriormente, en la Complutense, obtendrá el doctorado en Filología Árabe y Estudios Islámicos y el doctorado en Ciencias de las Religiones. Habla árabe antiguo, clásico y dialectal, hebreo antiguo bíblico, arameo, inglés y español. Su peripecia vital incluye su movilización como teniente del ejército de la época de Saddam Hussein, con intervención en 2 guerras contra Irán, 2 veces herido por balas enemigas, la de Irán entre 1980 y 88 y la primera guerra del Golfo de 1981. Mantener sus principios contra el fanatismo y el radicalismo islámicos, la defensa de su fe y de los derechos de la comunidad cristiana de Irak, le hicieron víctima de persecuciones, malos tratos, amenazas, ataques, prisión, secuestro y finalmente condena a muerte. Para que os hagáis idea, terminada su carrera, escribió un libro en el que
estableció una analogía entre Acércate al micrófono, José Ramón. una analogía entre San Pablo como primer gran difusor del cristianismo, Marcús en árabe, y el califa Umar para los españoles, como primer difusor del islamismo, el uno mediante la palabra y la paz, el otro mediante la espada. Tan del gusto de sus destinatarios fue que en el lugar en donde se editó el libro pusieron una bomba con resultado de muerte de quienes estaban allí. Él, por suerte, consiguió huir felizmente, como hace 2800 años había hecho el profeta Jonás. Él se vino a España, como Jonás, igual, y se escapó sin naufragio y sin cetáceo, salvo la barriga de este jovial cetáceo que le recibe, que no es poco. Se encontró en España primero como refugiado político, luego adquirió la nacionalidad española renunciando a iraquí, y lamenta que muchos otros cristianos iraquíes no hayan tenido su misma suerte. Profesor, investigador, escritor, traductor, intérprete, es además autor de numerosos libros y artículos y ha dictado muchos cursos y conferencias de análisis crítico sobre política y religión. Me honra presentarle y acabo mi presentación con una advertencia muy seria. El profesor Lal Salam Naman tiene algunos defectos muy importantes. Uno de ellos es que no tiene pelos en la lengua y otro que desconoce lo que sea la corrección política. Avisados que era eso. Pues tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias a los dos por esta magnífica presentación, además por invitarme a este magnífico encuentro y a todos ustedes por la presencia. Antes de empezar también, debo dejar claro que yo represento a mí mismo. No pertenezco a ningún movimiento social, político o religioso. Ni estoy afiliado a ningún partido político. Yo hablo libremente y soy libre. Tan libre que soy soltero con 63 años. Bien llevados. También antes de empezar a hablar del Islam, no quiero dejar de entender de que yo odio o guardo un rencor al Islam y a los musulmanes, por sencilla razón, porque soy cristiano católico prácticamente. Mi único, digamos, defecto o cualidad, o el que a mí me gusta hacer, es seguir el ejemplo de Jesús. Jesús, antes de su crucificación, dijo a Pilato, en Juan, el capítulo 18, le dijo: por eso he nacido y por eso he vivido, para decir la verdad. Por lo tanto, esta charla, el objetivo de esta charla es dar a conocer la verdad, sin miedo, sin rodeo ni cortesía. Sobre todo, con fundamento, que me gusta o no. Aparte, yo ya estoy mojado. He sufrido mucho en mi país y ya no tengo miedo de nada. He visto todo, de todo. Hoy día en España es hablar del Islam, criticar el Islam con fundamento, es muy difícil, muy complicado. Porque a mí, por ejemplo, la gente me tachan, los incultos, me tachan de islamófobo, facha, ultracatólico, entre otras cosas. Sin embargo, estos mismos califican a la gente, el que insulta a Jesucristo, insultan a la Virgen María, entran en la iglesia, insultan a los curas y profetan la iglesia como libertad de expresión, democracia, y no pasa nada. E incluso los musulmanes están matando a los cristianos en los países de mayoría musulmana, y yo he vivido eso en mi propia familia, en mi propia carne, y nadie
dice nada. Sin embargo, si hablamos la verdad y decimos la verdad sobre el Islam, nos tachan de todo. Pero es muy importante conocer el Islam, conocer el yihadismo islámico. Porque el Islam y el yihadismo islámico es una gran amenaza para nuestra civilización. Es un peligro. Y para vencer este peligro hay que conocerlo y reconocerlo. Pero conocerlo bien, con exactitud. Pero ¿por qué es importante conocer el Islam y el yihadismo islámico? Por muchas razones. El Islam ha estado dominando España durante 8 siglos, entre los años 711 y 1492. Fue gracias a los reyes católicos, sobre todo la reina Isabel, que echaron los musulmanes en el año 1492. Al contrario, hasta hoy día los hombres tienen que hacer 5 flexiones al día y las mujeres andan con el burka. Además, con la llegada masiva de los inmigrantes a Europa en general y a España en particular, y sus movimientos dentro o fuera del país, hacen vecinos a muchos musulmanes. Sobre todo los musulmanes están viviendo en guetos. Esta es la conquista silenciosa del Islam a Europa. Es el caballo de Troya. Los musulmanes se están creciendo en Europa y en España en particular. Según nuestros estudios, yo hice un estudio en el año 2015 con la Universidad de Chicago y la Universidad de San Diego en Estados Unidos, el año 2015, por el asunto de la Agenda 2030, masónica total, hicimos un estudio sobre el crecimiento del Islam en el mundo. Y hemos llegado a la conclusión de que los musulmanes están creciendo 4 frente a 1 en Europa. En poco tiempo los musulmanes van a ser la mayoría en Europa. Por lo tanto, es muy importante conocer el Islam, conocer el objetivo de los musulmanes en Europa. Los musulmanes tienen el objetivo de conquistar el Andalus. Nunca olvidan el Andalus, nunca olvidan Ceuta y Melilla, porque según el Corán, la Sura 2, el versículo 291, tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Por lo tanto, ellos nunca olvidan el Andalus. Tienen este objetivo principal en ellos. Hoy día muchísima gente, cuando hablo con ellos, presuntos especialistas, algunos que han leído un artículo por ahí y se creen que saben todo, siempre dicen, hombre, es que no todos los musulmanes son malos. Y hay Islam bueno y hay islamismo malo. Pues solamente eso. Los musulmanes mismos rechazan eso, condenan eso, no aceptan eso, porque el Islam es uno. Todos los musulmanes, tanto chiíes como sunís, marroquíes, iraquíes, iraníes, todos creen en un libro, se llama Corán. Y este libro tiene 255 versículos, animan a matar a los infieles, judíos y cristianos. Y luego dicen también otros, hombre, que no todos los musulmanes son malos. Es verdad, no todos los musulmanes son malos, porque si son 1.600 millones de musulmanes todos malos, pues apaga y vámonos. No podemos vivir en este planeta. Pero hay que explicar quién es el malo, quién es el guapo y quién es el feo. Según nuestros estudios también, en el año 2015, hay 4 tipos de musulmanes. El 5% de los musulmanes son ateos agnósticos. No creen en Allah, no creen en el Corán, no creen en Mahoma, hacen su vida normal.
Pero hay una diferencia entre un musulmán ateo y un cristiano ateo, o occidental ateo. El musulmán ateo conserva su tradición, defiende su tradición musulmana. No permite a nadie que critica su religión, ni su profeta, ni su libro sagrado. Sin embargo, el ateo occidental pasa de todo, insulta a todos y no acepta su tradición. La tradición occidental es judía cristiana, pero la gran mayoría de los ateos, los comunistas, los agnósticos, los ateos, rechazan su tradición cristiana. Vale, no crees que eres ateo, pero por lo menos respete tu tradición. Los musulmanes sí respetan. De hecho, yo he tenido muchísimos problemas con profesores en las universidades donde he dado cursos y he dado charlas sobre el Islam, sobre todo árabes. Están aquí exiliados políticos por comunistas. Y cuando hablo del Islam o critico algo del Corán, se levantan todos contra mí. Y casi quieren pegarme. Esta es la diferencia entre ateo musulmán y ateo occidental. El segundo tipo es el 10% de los musulmanes son arrapos. Algunas veces rezan, otras veces no, unas veces beben vino, comen jamón, otras veces ayunan, van y vienen. La gran mayoría de los musulmanes, el 65% de los musulmanes, son musulmanes practicantes. Practicantes pero no creen en el jihad. Creen en el jihad pero no practican el jihad. Es decir, ellos creen en el Corán, creen en los versos coránicos, creen que el jihad existe en el Islam, pero no lo practican, tampoco lo condenan. El problema está en el 20% de los musulmanes, el que creen en el jihad, están dispuestos a morir matando a los infieles. Y no son pocos, son el 20%, son entre 300 y 400 millones de musulmanes. Estos son malos, hay que vigilarlos y que hay que estudiarlos y hay que buscarlos. Y es un peligro. El problema está, cada año el radicalismo, el fanatismo islámico está aumentando en todo el mundo, sobre todo en Europa. Y este número del 20% está creciendo. Del 65% están pasando al 20%. Y ese es el peligro. Yo recuerdo unas declaraciones del presidente de Libia, Muammar Gaddafi, que dijo una vez que los musulmanes vamos a conquistar el occidente gracias a la libertad y la democracia y las leyes del occidente. Yusuf al-Qaradawi, el presidente de la Liga Musulmana, que murió hace 2 años en Qatar, también dijo que vamos a conquistar el occidente por el vientre de nuestras mujeres. Y este es el peligro real del Islam en Europa y en todo el mundo. La libertad religiosa está normalizada por la ONU desde el año 1948 en sus artículos 2 y 18, y dice textualmente: toda persona tiene la libertad de profesar la religión que quiera e incluso a no creer en Dios, sin ser perseguido o obligado a cambiar su religión. Todos los miembros de la ONU, los países miembros de la ONU, incluyendo los países árabes, están obligados a firmar este decreto y aplicarlo. La pregunta es: ¿hay libertad religiosa en los países árabes islámicos? Con todo lo que he vivido yo, y conozco todos los países árabes, y lo que he sufrido yo en los países árabes, puedo asegurar que no hay ninguna libertad religiosa en los países árabes islámicos. En Occidente, cuando vienen los inmigrantes, musulmanes tienen todos sus derechos, tanto sociales como políticos, económicos, religiosos y todo. Pero los cristianos
en los países de mayoría musulmana no tienen ningún derecho, no tienen ninguna libertad de profesar su religión. Nosotros ahí, cuando queremos celebrar una misa en Irak, tenemos que rezar y tenemos que protegernos a ver quién entra y quién, a ver si nos ponen una bomba en la iglesia. Y bombardearon en Irak, por ejemplo, en el año 2004, solamente en un año bombardearon casi 50 iglesias en Irak. Y todos iglesias antiguas. Y en Siria de lo mismo. En Egipto de lo mismo. Los cristianos están ahí perseguidos. En el Islam mismo hay libertad religiosa. Con todo lo que conozco yo del Islam, y conozco el Corán de memoria, y conozco también la Biblia de memoria, puedo asegurar que en el Islam no hay ninguna libertad religiosa. En el Islam, si una persona, un musulmán, quiere cambiar su religión del Islam a otra religión, tiene que vivir escondido, porque su propia familia le busca para matarle. Hay un dicho de Muhammad en la Sunna, en este libro, el dicho número 6922, si alguien quiere examinarme, se puede apuntar luego, me examina. La tengo todo en la cabeza. Dice textualmente Mahoma, dice, todo aquel, el que quiere cambiar su religión, hay que matarle. Y esa está en el libro. Luego dice el Islam es una religión de paz. La pregunta es, ¿el Islam mismo es una religión divina? Este es ya asunto de fe. Y yo con mi fe no juego. Yo defiendo mi fe cristiana por mi vida. A mí lo que más rabia me da cuando llega aquí, el occidente, también he estado en Estados Unidos, he estado en Alemania, en Francia viviendo, luego he ido a España. Y lo que más rabia me da cuando algunos sacerdotes y algunos obispos dicen el Islam es una religión divina. Pero señores, ¿cómo es una religión divina? Si Jesús mismo dijo en su profecía, gran profecía, en Mateo 24, dijo, vendrán después de mí profetas falsos, engañarán a muchos. 2. Los musulmanes mismos dicen, ellos no creen en Jesús como el Mesías, creen en Jesús como un profeta raso. Pero el Corán mismo, y Muhammad dice que Muhammad es el Mesías, no es Jesús. Fijaos, en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, Jesús dijo, yo soy el principio y el fin. Yo soy Alfa y Omega. Y nosotros, si como somos cristianos, tenemos que creer en Jesús como el Mesías y como el último profeta. Fijaos, Muhammad lo que dice en la Sura 33, el versículo 40. José Ramón, lee. Mahoma no es el padre de ninguno de nuestros varones, sino el enviado de Dios y el sello de los profetas. Dios es omnisciente. Muhammad es el sello de los profetas. Por lo tanto, para los musulmanes, Muhammad es el Mesías. Y ellos creen eso. Entonces, cuando un cristiano dice, el Islam es una religión de vida, estamos confirmando de que Muhammad es el Mesías. Y estamos dejando a Jesús como el Mesías. Es un asunto muy, muy delicado y muy importante. Aquí el Occidente no le da esa importancia, pero nosotros en el Oriente muchísimo, le damos muchísima importancia. Jamás creemos en el Islam como una religión divina. El Islam es un movimiento social, político, dictatorial. El Islam es como una presión, como una cárcel. Es muy fácil entrar en él, solamente hacer la declaración de la fe musulmana. No hay más dioses que Allah y Mahoma su profeta. Y ya está. Pero es muy difícil salir de ello.
Hoy día, sobre todo en España, muchos presuntos especialistas, comentaristas, periodistas, políticos, politólogos, algunos le llaman islamólogo, otros arabistas, o no sé de dónde sacan estos títulos. Pues yo llevo 40 años, 50 más bien, con el tema de la religión, y yo soy doctor en estudios árabes islámicos y ciencias religiosas. Ni islamólogo, ni arabista, ni orientalista. La gente lee un libro o un artículo y ya es islamólogo, ya es arabista, y ya es comentarista y se atreve a hablar del Islam. Desde un día hasta un presentador de televisión muy conocido, no quiero decir el nombre, dice que yo soy historiador y ha escrito un libro muy del islamismo. Y le dije, pero ¿tú tienes alguna especialidad en la religión, en el Islam? No, yo soy historiador. Sí, pero ¿qué historia? No, yo soy historiador. Sí, pero eres historiador, pero tienes que hablar de todo. La historia es mucho. O sea, ¿sabes de todo? Este es el problema de este país. Ya como tiene un título, o ha leído un libro, o ha leído un artículo, o no sé qué, ya es especialista. Es muy difícil hablar del Islam y del yihadismo islámico. Para hablar del Islam y del islamismo hay que estudiar mucho, hay que leer mucho. Hay que conocer primero la historia de la península arábica, preislámica. Cómo vivían en aquel tiempo. ¿Qué hablaban? ¿En qué idioma hablaban? Es lo más importante entender y leer los libros antiguos preislámicos. Y en arameo también hebreo, antes del Islam, porque había libros muy antiguos, hablaban de la península arábica. Hay que conocer el comienzo del Islam, la vida de Muhammad, el fundador del Islam, cómo vivía Muhammad. Muhammad vino para satisfacer sus deseos carnales y materiales. Muhammad en su vida se casó con 10 mujeres y tuvo oficialmente con 10 mujeres y tuvo 2 concubinas. Además tuvo relaciones sexuales con 43 mujeres. Era una máquina el tío. 55 mujeres. Este es un profeta. La tercera mujer de Muhammad se casó con ella. Él tenía 50 años y ella tenía 6 años. ¿Cómo se llama eso? Pedofilia. ¿Se puede creer un profeta pedofílico? La séptima mujer era su prima, Zainab. Era la mujer de su hijo adoptado. Por orden de Allah le dijo a su hijo adoptado, divórciate de ella, me caso yo con ella. Y dijo, está en el Corán, en la sura 33, el versículo 37. Dijo, yo no quería, pero Allah quiso. Y se casó con ella. La octava y la novena mujer de Muhammad eran judías. Muhammad mató a toda su familia, toda la tribu. Y le llevó a todas estas mujeres como esclavas sexuales para él y luego se casó con ellas. Este es un profeta. Muhammad, desde el comienzo del Islam, empezó el Islam desde el año 610 hasta su muerte, el año 632. Muhammad participó en 88 batallas y conquista. Mató en su espada y se presumen los musulmanes de ello. 500 personas en su espada. Yo tuve la oportunidad, fui invitado en Estambul, voy mucho a Estambul y conozco mucha gente ahí, pues conocí una chica que era profesora de la Universidad de Estambul y me invitó un día a un congreso del diálogo de la civilización como experto en todo eso. Pues me fui a la universidad para este congreso, hace 4 años. Un día antes del congreso nos llevan al museo de Topkapi. No sé si alguien ha ido a Estambul.
El Museo de Topkapi es muy grande y muy bueno. Yo he trabajado ahí muchísimo tiempo estudiando manuscritos, traduciendo también unas tablillas del árabe antiguo al latín y luego al español, al inglés. Y un imán nos enseñaba la espada de Mohammed manchada de sangre y presumía delante de todos nosotros. Había curas, había 2 rabinos, de que Mohammed mató 500 personas en su espada. Un teniente general de Mohammed mató 1000, Khalid ibn al-Walid. El otro, Abu Bakr, mató 2000. Y presumiendo de ello. Cuando fuimos al Congreso, me tocó a mí hablar, digo, pero ¿de qué diálogo de civilización estamos hablando? Si Mohammed, el profeta del Islam, mató 500 personas, ¿sabéis quién eran estos 500 infieles? Eran judíos y cristianos. Y nosotros estamos aquí, ellos están presumiendo de matar a los judíos y cristianos como infieles, y aquí nosotros estamos escuchando diálogo de la civilización, imponiendo y predicándonos el Islam como la única religión verdadera. Claro, no me dejaron terminar mi charla, tuve que escapar de Estambul, me metieron en un avión, el primer avión que salía de Estambul me fui a Italia y de Italia vine a España. Esta es la libertad del Islam. Aparte, hay que conocer también las fuentes de la ley islámica. Hay que leer el Corán, hay que estudiar el Corán bien, hay que analizarlo. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes, esa palabra absoluta de Allah. Tiene 255 versículos, animan a matar a los infieles, entre los judíos y cristianos. A mí me da rabia de verdad cuando alguien me dice, es que el Corán es un libro de paz. ¿Pero has leído el Corán? Hombre, el Corán no tiene gran cosa. Digo, vale, a ver, ¿dónde está la paz? Aquí. Búscame aquí la paz. En la Sura 5. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores, Los infieles. donde quiera que les encontréis, capturarles, sitiarles, tenderles emboscadas por todas partes. Pero si se arrepienten, hacer la azada, Se cambia la religión al Islam. y dan el azaque, entonces dejadlos en paz. Dios es indulgente y misericordioso. Y como estos versículos hay 255 versículos. Y luego dice, es un libro de paz. No, a mí lo que más rabia me dio hace un mes, estuve dando una charla en Casino Madrid, y un señor, ya es mayor, ya muy mayor, era diplomático, juez y de todo, no quiero decir también, es una persona muy, muy conocida. Estuve dando una charla y me dice el señor, claro, como todos, como es prestigioso, pues quiere decir algo, ¿no? Me dice, es que yo he leído el Corán es un libro poético. Digo, pero ¿usted sabe árabe? Dice, no. Digo, entonces si quiere igual has leído. Él me dice, he leído en español. Y digo, ¿estás seguro? A ver, ábreme el Corán, le di el Corán, sácame algún verso, a ver qué verso hay ¿dónde está la poesía aquí? Dice, hombre, es que yo no soy especialista. Digo, ¿tú por qué hablas? Por eso la gente habla sin conocimiento. A ver, ¿dónde está la poesía aquí? Toma. ¿Esto funciona? Sí. 12. Cuando vuestro Señor inspiró a los ángeles, yo estoy con vosotros. Confirmad, pues, a los que creen. Infundiré el terror en los corazones de quienes no crean. Cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos. ¿Esto es poesía? Le dije, toma, este es el libro del Islam, poesía. Por eso, es que hablar sin saber
es que de verdad, es que muchas veces a mí me duele muchísimo. Yo no puedo decir ahora, me voy a arreglar este grifo y yo no tengo ni idea de fontanería. ¿Cómo arreglarlo? También hay que estudiar y leer la Sunna o el Sharia, los dichos, hechos y actos de Muhammad. Esta es otra Sunna. Hay muchísimos libros que hablan de los dichos, hechos y actos de Muhammad. Y en estos hay miles de dichos de Muhammad que animan a perseguir a los infieles hasta que convierten al Islam. Hay que entender y leer, estudiar las escuelas jurídicas del Islam, que son Maliki, Hanafi, Hanbali, Shafi'i. Y la última es de Ibn Taymiyyah, la última y la más rígida. Ibn Taymiyyah es el fundador de la tendencia, el salafismo se llama. ¿Habéis oído del salafismo? Pues Ibn Taymiyyah vivió en Siria entre los años 1263 y 1328. Ibn Taymiyyah odiaba a los judíos y cristianos. Y el salafismo, ¿de dónde viene la palabra salafismo? Viene de la palabra salaf, y salaf significa antipasado. Por lo tanto, Ibn Taymiyyah, él decía que todos los musulmanes deben de vivir como han vivido los primeros musulmanes, haciendo jihad, matando a los infieles. En el siglo XVIII, Muhammad Abdul Wahhab, en Arabia Saudita, que vivió entre los años 1703 y 1792, abrazó el salafismo y fundó su propia tendencia religiosa, que es el wahabismo, el que se practica en Arabia Saudita hasta hoy día. El brazo político del salafismo son los hermanos musulmanes, que fue fundada en Egipto en el año 1920 por Hassan el-Banna, que vivió entre los años 1906 y 1949. El brazo armado de estos son los grupos radicales islámicos, Boko Haram, Daesh, Qaeda, el Shabab. Todos estos grupos es el brazo armado de el salafismo, el wahabismo y de los hermanos musulmanes. Y cada vez están creciendo muchísimo en el mundo. Algunos presuntos especialistas y casi la gran mayoría de los musulmanes, cuando preguntas por el Islam y te dicen, el Islam tiene 5 pilares, que es la declaración de la fe musulmana. Todo musulmán tiene que decir, no hay más dioses que Allah y Mahoma es su profeta. Esto es los sunís. Los chiíes añaden otra frase. Y Ali, que era el primo de Mahoma, su santo. El segundo es la peregrinación. El tercero, la oración. El 4, el ayuno. Y el quinto, la limosna. Los 5 pilares del Islam. Pues mentira. Los pilares del Islam son 6. El segundo pilar más importante del Islam es el jihad. Hay un episodio aquí, en el Sharia, la Sunna, un episodio parecido al episodio de Jesús en Mateo, el capítulo 7. ¿Os recordáis que alguien ha leído la Biblia? Cuando viene el hombre rico y le dice a Jesús, Rabí, Rabí significa maestro, Rabí en arameo. A mí, por ejemplo, cuando voy a mi pueblo, en Irak, a mí me llaman Rabí, significa maestro, que una persona es un profesor en la universidad, le llama Rabí. Rabí, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Y le dijo Jesús, pues amar al prójimo, tu familia, hacer el bien. Digo, bueno, tengo todo hecho. Digo, pues, le dijo, deja todo lo que tienes y sígueme. El hombre rico dijo, anda, que voy a dejar todo, voy a seguirte, y se fue. Dice la Biblia. El mismo episodio está en el Sharia. Viene un hombre musulmán, le dice a Mahoma, le dice, Mahoma, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Y le dice Mohammed, 3 cosas. 1, creer
en Allah y en su profeta, que soy yo, que es Muhammad. 2, hacer el jihad. Y le dijo, ¿qué es el jihad? Le dije, perseguir a todos aquellos que no creen en el Islam, hasta que se convierten a musulmanes. Y este es el jihad. Este es el jihad. Y tercero, la peregrinación a la Meca. Está en este libro, en el hadith o el dicho número 25 y 26. Y están en mi libro también explicado extendidamente. Por lo tanto, el jihad es el segundo pilar más importante del Islam. El jihad empezó con Muhammad. Muhammad estaba en la Meca, estaba perseguido por su propia familia. Se escapó al Madina, a 400 kilómetros al norte de la Meca. Se fue al Madina, y cuando llegó al Madina, la ciudad del Madina estaba dividida en dos partes. La mitad de la ciudad eran paganos, enseguida se creyeron en Muhammad, y la otra mitad eran tribus judías. Muhammad, en el principio recién llegado, no tenía fuerza, no tenía muchos seguidores, no tenía armas, pues tuvo que pactar con los judíos, acceder la jefatura de la ciudad, conocerle como jefe político y religioso de la ciudad, con la condición que le dejan practicar su religión. 2 años más tarde, cuando Muhammad se hizo fuerte y tenía muchas armas, pues empezó a mandar cartas a los judíos: o convertéis al Islam o os mato. Los judíos dijeron que tenemos pacto contigo. Digo, aquí no hay pacto que valga. Y ahí declaró jihad. Y se fue por las tribus judías, mató a todos los hombres y llevó a las mujeres y los niños como esclavos para los musulmanes. Y ahí empezó el jihad desde el principio. El jihad no es de ayer o hoy. El jihad es desde el comienzo del Islam hasta hoy día. Está declarado en los libros sagrados de los musulmanes. Pero hay tipos de jihad. Hay 4 tipos de jihad. El primer jihad se llama irhab en árabe. El irhab, que es meter miedo en el corazón del infiel. Esto lo hacía Muhammad en aquel tiempo. Muhammad, ¿qué hacía? Mandaba a sus hombres más fuertes, capturaban personas débiles del otro bando y le cortaban el cuello, le cortaban los pies y todo eso. Claro, los infieles, cuando los del otro bando veían eso, pues se asustaban. Estos son bestias. Metían miedo en ellos. Y esto es lo que están haciendo los musulmanes o los yihadistas hoy día en el occidente. Meter miedo en el occidente. Estos, cuando sale un yihadista con un machete, con un cuchillo, con el coche, pues atropellando a algunos gente en la calle, esto es todo para meter miedo en el Islam. Aparte, ellos saben que como nuestras leyes son, leyes del occidente, son leyes blandos, pues se va a la cárcel unos cuantos años, se vive ahí mejor que en su país, en su casa, en un hotel 3 estrellas, y unos cuantos años y sale en la calle. Por lo tanto, no le importa hacer el jihad. El segundo tipo es el jihad individual, conocido en el occidente como el lobo solitario. Fijaos en el occidente lo ignorante que es. O sea, no podían la gente, por eso cuando dicen los centros de inteligencia, y bueno, yo también trabajé ahí, me considero uno de ellos, pero escribí un montón de artículos para eso. Llaman lobo solitario. El lobo es un animal muy gracioso. Para los árabes el lobo es un animal muy gracioso, muy simpático, muy guapo, y por lo tanto ellos no lo consideran un insulto, al contrario, un elogio para ellos.
Y yo mil veces he dicho que quizás esta llamada al lobo solitario le estáis elogiando a los yihadistas. Ellos se presumen de ser lobo solitario. El lobo solitario, nosotros hemos vivido toda la vida lobo solitario en mi país. Un musulmán se levanta por la mañana y dice, me voy a hacer el jihad. Pues sale en la calle, mata a un cristiano o viola a una cristiana. Y declara el jihad. Y la condena es mínima, 6 meses. Entonces, lo hemos vivido nosotros toda la vida en Irak. Y aquí, de lo mismo. Trabaja, un lobo solitario trabaja él solo. Se levanta y dice, voy a hacer el jihad. Hace una oración, hace ritual y se va a hacer el jihad. El tercer tipo es el jihad colectivo. Es decir, un musulmán jihadista se entrega a un grupo terrorista y de ahí recibe órdenes para cometer un atentado. El último es ya la Guerra Santa. Y afortunadamente, la Guerra Santa nunca vamos a llegar, afortunadamente. ¿Por qué? Porque los musulmanes están divididos. No tienen un líder. Desde la Primera Guerra Mundial, desde Abdelhamid II, que era el califa, el último califa de los otomanos, ya no hay un líder, un califa, que dirige a todos los musulmanes. Están los chiíes aparte, los suníes aparte, aparte los chiíes están divididos todos sobre el Islam, los chiíes están divididos a 42 ramas, los suníes están divididos a 47 ramas, cada rama tiene su líder. Pero todos estos, es verdad que no están de acuerdo entre sí. Los chiíes y los suníes llevan 14 siglos peleando entre sí y se odian. Pero cuando está el occidente, se unen contra el occidente. Y creo que pasó en Irak, por ejemplo. Cuando los americanos entraron en Irak, los chiíes y los suníes estaban en guerra. Pero luego se unieron contra los americanos hasta que echaron. Los americanos volvieron otra vez a luchar entre sí. Por eso, los musulmanes, aunque se odian, pero frente al infiel, entre comillas, se unen. Ahora bien, ¿cuál es el perfil del yihadista? La idea que tenemos aquí, o que tienen aquí en Occidente, es que el yihadista es aquella persona radical que está todo el rato en la mezquita rezando, que tiene una mancha en la frente, barba, calvo, lleva una jilaba corta. Este era antiguamente, ahora no. Ahora cualquiera puede ser yihadista. Cualquiera se puede convertir y ser yihadista. Además, como los musulmanes viven en guetos y tienen imames radicales, animan a los jóvenes recién llegados a convertir a yihadistas. Siempre dicen que el occidente, que nos están robando, como lo que hacen en Cataluña, España nos está robando. Pues los musulmanes lo mismo hacen. Nos están robando ahí el petróleo, que ellos son la causante de todo el mal que tenemos en nuestros países, son infieles. Y los jóvenes se animan a ser yihadistas. Hasta que en algunos atentados que habéis oído, que había musulmanes hasta homosexuales. ¿Por qué? Porque hay un texto del Corán, la Sura 2, el versículo 16, hay muchos pecados en el Islam, hay 70 pecados en el Islam, pero la más grave es ser homosexual. Y el homosexual no tiene, en el Islam, no tiene solución. Va al infierno sí o sí. La única solución, el que tiene, es hacer el jihad. Morir matando infieles. Así se salva y se va al cielo. Según la Sura 2, el versículo 216. Y esa está en el Corán, están las enseñanzas coránicas y se dice en las mezquitas aquí en España. Los imames enseñan estas cosas en las mezquitas.
Por lo tanto, cualquier musulmán se puede ser infiel. Hay rituales antes de cometer el yihad o antes de hacer el yihad, porque muchísima gente, habéis oído muchos, cuando se comete un atentado yihadista en cualquier sitio, salen los familiares. Nosotros no sabemos nada. El imam, que Dios, Allah me libra. Que yo, a esto no lo conozco. Mentira. Mentira. Todos saben que va a cometer el atentado. Aparte, hoy día, como he repetido varias veces, muchísima gente se atreve a hablar del jihad y de los yihadistas. Los yihadistas eran mis vecinos en Irak. Los yihadistas eran mis compañeros de clase y de la universidad. Eran mis amigos, mis colegas en el trabajo. Eran mis soldados. Yo cuando estuve en el ejército, 14 años estuve en el ejército. Aparte, Ramón se ha confundido en algunas cosas. Pero bueno, 14 años estuve en el ejército. Era un teniente haciendo servicio militar y tenía soldados en mi cargo. Todos eran yihadistas. Y vivía con ellos, un cristiano diciendo yihadistas. Porque no tenía más remedio. Porque estuve haciendo servicio militar, era un mandato. O eso, o la cárcel te matamos. Por eso sé cómo piensan, sé cómo son. No tienen miedo de morir matando a infieles. Por eso, no digamos que nuestra guerra está perdida, pero hay que ser un poco más duros. Hay que tener una mentalidad oriental. Los orientales somos diferentes de los occidentales. Aquí los occidentales aquí tienes otra mentalidad, el consenso, el no pasa nada, el hombre que no todo el mundo es malo. El oriente no. Saddam Hussein no andaba con tonterías, cogía a un yihadista y directamente cortaba el cuello. Dice, ¿por qué te le meto en la cárcel y mañana sale y va a matar? Es así la mentalidad oriental. Es diferente completamente del occidente. Y los yihadistas es así, vienen dispuestos a morir matando. Aquí el occidente no. El occidente yo voy a hacer mi servicio. Pero no defiendo mi patria. O sea, yo me cuido. Allí no. Allí voy a defender mi profeta, mi religión, mi libro sagrado, el Corán, y voy a morir por ello. Por eso es muy difícil combatir el yihadismo. Por lo tanto, cuando yo hablo del yihadismo, hablo del conocimiento exacto con la convivencia con el Islam. Aparte de mis estudios académicos, yo he vivido con ellos. La cultura árabe islámica es parte de mi cultura. Sé lo que digo. El yihadista, antes de cometer el yihadismo, primero tiene que afeitar todo el cuerpo, purificar su cuerpo. Luego tiene que confesar o hablar con un imán. Le dice que me voy a morir matando a los infieles. ¿Por qué? Porque el imán se encarga económicamente de su familia. Si no lo dice al imán, su familia se queda sin pasta. Tiene que decir a su familia para que su familia le bendice. Le hacen fiesta. En mi país, cuando un yihadista quiere ir a hacer el jihad, le hacen una fiesta el día anterior. Y si no ha conocido a una mujer, si es virgen, le traen una mujer para acostarse con ella y se va satisfecho. El día siguiente muere satisfecho. Este es el yihadismo. Es mentira cuando dicen la comunidad musulmana aquí. No, nosotros no lo conocemos. Nosotros no sabemos nada. Mentira. Sabéis perfectamente que este hombre va a hacer un jihad. Y aparte va a cumplir un pilar importante del Islam. ¿Qué gana un yihadista cuando muere? Esta está en el Corán. Un yihadista cuando muere se va directamente al paraíso. No voy a explicar lo que es el paraíso en el Islam, pero según el Islam,
hay 7 cielos. El último cielo está Alá y Mahoma. Pues el yihadista cuando se muere, sube al 7º cielo y ahí le esperan 72 vírgenes. No. Mira cómo se explica el 12. En los jardines de la delicia habrá muchos de los primeros y pocos de los últimos. En lechos entretejidos de oro y piedras preciosas, reclinados en ellos unos enfrente de otros. Circularán entre ellos jóvenes criados de eterna juventud, Hasta con jóvenes. cálices, jarros y una copa de agua viva, que no les dará dolor de cabeza ni embriagará, con fruta que ellos escogerán, con la carne de ave que les apetezca. Habrá huríes de grandes ojos. Joríes son mujeres vírgenes con ojos grandes, bellas. Semejantes a perlas ocultas, como retribución a sus obras. No oirán allí vaniloquio ni incitación al pecado, sino una palabra. Pues, paz, paz. Pues según la Sunna, este explica este versículo, Muhammad dice, cada yihadista cuando llega al paraíso le esperan ahí 72 jorís, mujeres vírgenes, aunque se cuestan con ellas, vuelven otra vez por la gracia de Dios, vírgenes otra vez, como que Dios no tiene nada que hacer haciendo vírgenes. Y no solamente eso, le preguntaron los yihadistas a Mahoma, pero 72 mujeres, ¿cómo podemos poner? Dice, no os preocupéis, que Allah os da fuerza de 100 hombres. O sea, todavía sobra. O sea, ese es un paraíso, es una religión, es un puticlub. O sea, de verdad, es que ese, y los musulmanes lo creen. Y luchan por ello, y se mueren por ello. Y no solamente eso, fijaos, esto es muy interesante, porque en el Islam el vino está prohibido. Toma, por favor. La sura 47, el versículo 15. Imagen del jardín prometido a quienes temen a Dios. Habrá en él arroyos de agua incorruptible, arroyos de leche de gusto inalterable, arroyos de vino. Arroyos de vino en el paraíso. Delicia, Pero ¿qué vino es? De la Sicilia seguro. Porque delicia de los bebedores, arroyos de depurada miel. Tendrán en él toda clase de frutas y perdón de su Señor. Serán como quien está en el fuego por toda la eternidad, o a los que se da de beber un agua muy caliente que les roe las entrañas. este es el paraíso, el que tienen ellos. Le preguntaron a Jesús, ¿en el paraíso qué hay? Dice Jesús, en el paraíso no se casa y se divorcia. Paz, paz, paz. No hay nada. En el libro de Mateo, el capítulo 19. Este es el Islam. Esto es lo que hay. Si alguien pregunta también, porque tengo ahí un libro también sobre la mujer en el Islam, bajo el yugo del Islam, alguien está pensando y dice, ¿y la mujer qué hace? Pues la mujer se convierte a una de las vírgenes para el yihadista en el cielo. Por lo tanto, la mujer aquí en la tierra, dale que te pego, y ahí también dale que te pego. Que no se salva la mujer con el musulmán. Aquí con el yihadista y ahí también. Todos hemos oído del diálogo de la civilización y el encuentro entre las 3 religiones. Y la pregunta es, ¿se puede convivir y dialogar con los musulmanes? Vamos a leer un versículo del Corán, y esta me pasó varias veces y casi en 2 o 3 ocasiones que me matan, y una vez me condenaron a muerte en mi país por decir este versículo. La sura 5, el versículo 51. Creyentes, no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos. Son amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hará uno de ellos. Dios no guía al pueblo impío. Este versículo está repetido en el Corán 12 veces. No hacéis amigos con los judíos y cristianos. Por todo,
en todos los congresos del diálogo de la civilización que me invitaron, tanto aquí en España como en varios países del mundo, siempre cuando están hablando, yo subo el último y digo a los musulmanes, leo este versículo y digo a los musulmanes, ¿creéis en eso? Dice, claro, es palabra de Allah. Digo, entonces, ¿para qué estamos aquí dialogando? Si no podéis hacer amistad con los judíos y cristianos, ¿qué es el diálogo? Y claro, los musulmanes me tachan de todo, me insultan. No solamente esto, también mucha gente, o hay alguna profesora universitaria que la conoce también, José Ramón, dice, es que la oración de los musulmanes es muy buena, muy benigna, muy maja. Está cerca de la oración de los musulmanes. ¿Qué dicen los musulmanes? Repiten esta sura. La sura primero, el Fatiha se llama, el que abre el Corán. Por favor, léelos. Son 7 versículos, pero son cortos. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alabado sea Dios, Señor del universo, el compasivo y el misericordioso, dueño del día del juicio. A ti solo servimos y a ti solo imploramos ayuda. Dirígenos por la vía recta, la vía de los que tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira. No los que han incurrido en la ira. Los que han incurrido en la ira son los judíos, según el tafsir, según las interpretaciones de los musulmanes. Ni de los extraviados. Los extraviados son los cristianos. Imaginaos, los musulmanes todos los días repiten esta sura 12 veces en sus oraciones, desde que tienen 6 años. Menos mal que no todos los musulmanes son yihadistas. Todos los días los insultan 12 veces. No solo eso, os voy a leer otro último versículo y vais a ver lo más curioso que hay en el Islam. La sura 98, el versículo 6. Por favor. Los que no crean, tanto gente de la escritura La escritura son los judíos cristianos. como asociadores estarán eternamente en el fuego de la Jehna. En el infierno. Esos son lo peor de la creación. Los judíos cristianos son los peores de la creación. Le preguntaron a Muhammad aquí, porque todo esto, por eso el Corán no se entiende si le lees así. Tienes que tener la interpretación, los sabios musulmanes, y también los dichos y actos de Muhammad para que explique los textos coránicos. Le preguntaron a Muhammad, le dijeron, ¿por qué la gente de las escrituras son los peores de la creación? Dijo, fijaos que era muy amable Muhammad, dijo, porque los judíos son descendientes del mono y los cristianos somos descendientes del cielo. Mira qué amable es Muhammad. Y esto, y lo dice que diálogo de la civilización, como dice con el Islam, claro, que el que no sabe el Islam le dice lo que quiera. El occidente no cree en estos versículos. Se hace el oído sordo de estos versículos, aparte que no lo conoce. Pero los musulmanes conocen esto y luchan para aplicarlo. Y saben lo que hacen. Por lo tanto, los culpables del yihadismo no son los grupos radicales islámicos, no son el Boko Haram, no son ISIS, Daesh, no son el Shabab, no son el Ahrar, no son estos grupos Hamas, sino el culpable de verdad, el verdadero, es el Islam. Y el Islam es un peligro real para el mundo. Muchas gracias.